Y dejadme que hable un poco del futuro de España, porque hoy, como sabéis, dentro de unos escasos minutos, el presidente del Gobierno va a hacer un balance de sus 200 y pico días en la Moncloa. La verdad es que el balance podría hacerlo en un tuit, porque sinceramente ha sido catastrófico, pero bueno. Habrá que ver lo que dice. Yo, la verdad es que durante estos días, estos 200 días, he sido con él cauto. Yo recuerdo cuando me preguntaron, siendo portavoz del partido, ¿qué opina usted del gobierno del señor Sánchez? Dije lo mismo que José Ignacio Ceniceros. Le deseo lo mejor, porque una vez llegados a este punto, pues ojalá le vaya bien al gobierno, porque nos irá bien a España. Recuerdo la primera reunión que tuve con él en la Moncloa, fue muy larga y muy cordial. Oye, llegamos a acuerdos, no ha cumplido ninguno, ¿no? Pero yo le ofrecí acuerdos en materia de defensa, en materia de infraestructuras, en materia de violencia de género, por supuesto, ya estaba aprobado pacto, en materia también de poner frente a los nacionalismos independentistas, no me hizo mucho caso, como veis, en materia de poner freno a las peticiones de los batasunos, como veis tampoco me ha hecho mucho caso, en materia de prestigio internacional y de ir conjuntamente a cumplir nuestros compromisos, sobre todo con la Unión Europea, ya veis que tampoco me ha hecho mucho caso. Pero bueno, tuve esa capacidad que ellos siempre nos niegan, pero que nosotros siempre tenemos de escuchar y de intentar tener políticas de Estado. Hasta le ofrecí pactar los presupuestos y mantenían los compromisos adquiridos. Hasta le ofrecí nuestros votos en el Senado para aplicar el artículo 155. Esto una semana después de ser elegido presidente nacional, gracias a vuestra confianza y a vuestro apoyo. Bueno, pues desde entonces el balance no ha podido ser más catastrófico. No nos ha hecho caso en nada. Lo que está intentando es destruir todo lo que conseguimos hacer en los últimos 7 años de gobierno del Partido Popular. A nivel internacional volvemos a ser un problema para todos los países que nos miran con recelo y con preocupación. Y a nivel de política social se vuelve a comprometer nuestra economía para financiarla, y en política territorial y antiterrorista volvemos a los mismos errores que cometió Zapatero y que nos llevaron a una crisis institucional y territorial gravísima antes de que llegáramos al gobierno en el 2011. Si me permitís repasar tema por tema, empecemos con la política económica. Sabéis que la política económica suele dar resultados si la mantienes, ¿no? Zapatero, y es lo que hizo, del 2004 al 2007, no hizo nada y mantuvo esa inercia que de forma tan magistral definió Jacques Delors con el símil de la bicicleta. Él decía, las reformas económicas pasa como con la bicicleta. Tú puedes dejar de pedalear y sigues avanzando, pero si no reanudas el pedaleo, te acabas cayendo, ¿no? Pues la economía es lo mismo. Tú puedes dejar de hacer reformas, la inercia te lleva unos años, pero te acabas cayendo si no las vuelves a iniciar, ¿no? Zapatero esto le duró 3 años y la verdad es que la caída fue absolutamente letal para España, horrible, y seguimos todavía pagando los estragos de esa crisis negada y tan pésimamente gestionada. Eso es verdad. Pero ahora Pedro Sánchez ni siquiera ha hecho el no hacer nada, porque claro, se debía a los votos de la moción de censura. Y por eso ya ha ofrecido reformar la reforma laboral, esa reforma que gracias al Partido Popular ha creado 3 millones de empleos en España. A día de hoy sigue habiendo destrucción de empresas, hasta 3.000, desde que gobierna el señor Sánchez. Hay una desaceleración clara, que ya lo han indicado todos los organismos internacionales, en bajada de previsión de crecimiento, tanto el FMI como la OCDE, como la propia Unión Europea. Y sobre todo hay una gran irresponsabilidad, que es que está pactando los presupuestos generales del Estado con aquellos que quieren destruir al Estado, lo cual parece algo no muy inteligente, pero sobre todo algo vergonzante si lo que quiere es, destruyendo la economía y el Estado, permanecer unos cuantos días más en la Moncloa. Ayer, la mayoría espuria del PP en el Senado, según dice el señor Echenique de Podemos, es decir, la mayoría democrática de las urnas de las elecciones en el año 2016, tumbó la propuesta de techo de gasto del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque suponía un suicidio económico para España. Porque suponía que en un momento de recaudación récord, en este año se han recaudado 22.000 millones de euros, aproximadamente más que el año pasado, de los cuales solo la agencia tributaria son más de la mitad. En un momento en el que las administraciones públicas han recaudado este año 400.000 millones en total,
lo que hay que hacer es reducir deuda, lo que hay que hacer es reducir déficit y bajar impuestos. Pues no. Ellos proponen aumentar la deuda, ya ha aumentado varios puntos. Ellos proponen aumentar la senda de déficit, que es de lo que ayer se debatía, y ellos proponen aumentar los impuestos, pero no un poquito, 7.000 millones de euros, todos los impuestos. El IRPF, supuestamente de las clases altas, es decir, las que crean empleo. El impuesto a las tecnológicas, que ya veis lo que ha pasado, que Google se ha ido a Portugal. El impuesto al diésel, que ya veis lo que pasa, la industria del motor, diciendo que puede cerrar fábricas o va a cancelar inversiones previstas. Impuesto, patrimonio, sucesiones, donaciones, que lo que hace es que empresas y empresarios no vengan a España a contratar. Incluso cotizaciones sociales. Es decir, poniendo barreras a la contratación o subiendo las cuotas para autónomos. Es decir, todos los impuestos. Previsión de subida de todos los impuestos. ¿Y para qué? Para aumentar los gastos. Pero gastos en lo necesario, porque diréis, bueno, ¿hacía falta aumentar los gastos? Hombre, pues los presupuestos que dejamos aprobados el Partido Popular ya tenían 4.000 millones de euros más para entregas a cuenta de las comunidades autónomas, ya tenían prevista una subida de un 4% y luego de un 8% y luego hasta 850 euros de salario mínimo interprofesional en el 2020, pero también empezaba en el 2019, ya tenía prevista la subida del sueldo de los funcionarios, que no les ha quedado más remedio que hacer porque la dejamos aprobada de en torno al 2,5%, ya tenía prevista la equiparación salarial de las grandes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se habían negociado con ellos, de 300 millones solo en esta anualidad, y ya tenían también previstos la actualización de esas partidas fundamentales para las pensiones, de incremento de un 1,6% de las medias, de un 8% de la antigüedad y de un 3% las mínimas. Eso ya estaba. Y aún así teníamos recaudación para poder bajar impuestos, bajar déficit y bajar la deuda, porque ahora que a nivel internacional pintan bastos, hay que hacer los deberes antes de que la ola de una nueva recesión nos lleve por delante. Por tanto, política económica nefasta, irresponsable, al dictado de los de Podemos, que son los que arruinaron a Venezuela, los que han estado a punto de arruinar sus socios Grecia, antes de que los hombres de negro les metieran en vereda. Es decir, lo que nunca habría que hacer en una España pujante, están haciéndolo todo. Primer tema de balance de gestión, la política económica, un auténtico error que pagaremos caro si no recuperamos pronto el gobierno de la nación. Segundo punto. Segundo punto. Política educativa. Dejamos una ley aprobada. Después de 30 años, la única ley que entró en vigor por parte de un partido de centro-derecha. Todas las demás, de la izquierda. Lo digo porque hay gente, incluso afiliados nuestros, que dicen, no, es que cada vez que llega un gobierno cambia la ley educativa. Ojalá. No nos dejaron hasta el año pasado. Solo había habido leyes educativas socialistas en España en la época democrática, salvo los años que duró la predemocrática antes de modificarse. Bien, eso ha causado un 30% de fracaso escolar y un 30% de abandono escolar de media. En este año y medio apenas se bajó de un 8 a un 9%, dependiendo de la comunidad autónoma, el fracaso y el abandono escolar. Se pusieron en récord histórico las becas, en 1.500 millones de euros, para casi 1 millón de becarios. Se puso por fin las evaluaciones de conocimiento que pedíamos los padres para saber cómo iban nuestros hijos. Se propuso también la libertad de elección de colegio por parte de las familias y no por parte de un código postal o del político de turno. Se apostó por el bilingüismo en las comunidades que tengan 2 lenguas cooficiales, pero sobre todo por el bilingüismo en inglés, porque ya no compiten nuestros hijos entre Rioja y Navarra o entre La Rioja y Andalucía, competimos con Canadá, con Francia, con el Reino Unido. Se planteó también reforzar la inspección general del Estado para que no hubiera adoctrinamiento. Se potenció la formación profesional dual, que es lo que hace que en Alemania, por ejemplo, haya un 6% de paro juvenil. En España estamos cerca del 40%. Se planteó algo fundamental, materias troncales en toda España, lengua, geografía, historia, la misma, sea en la comunidad autónoma que sea. Y también se planteó nuevas materias, que es en lo que nuestros hijos van a tener que estudiar, trabajar y reinventarse. Matemáticas, programación informática, nuevas tecnologías, la revolución digital en la escuela. Pues bien, todo eso que se planteaba es lo que nosotros hemos ya planteado como propuesta frente a la contrarreforma educativa de Celaá y de Sánchez. Nosotros no vamos a quedar como hacíamos siempre que venía el Partido Socialista, enredados en si vamos a enmendar un punto u otro. No, nosotros tenemos nuestro modelo educativo, el que ha triunfado en todo el mundo,
Y lo que no puede ser es que con el señor Pedro Sánchez la educación vuelva a estar transferida en su administración de las lenguas a las comunidades autónomas desleales. Que la educación vuelva a apostar por la mediocridad y no por las evaluaciones de conocimientos. Que la educación vuelva a estar sujeta a la quiebra de la libertad de elección de los padres, yendo contra la concertada, yendo contra el modelo educativo que queramos. Ayer en Navarra nos decían, por ejemplo, que los programas Escolae, que quieren introducir a los niños de 0 a 6 años incluso en materias de ámbito sexual, por no hablar de el adoctrinamiento en materia nacionalista o en materia de lenguas. Eso no se puede tolerar. Y con la auténtica cesión, ya no de las competencias, que son de titularidad estatal, les guste o no a la izquierda, sino en la administración de las mismas, las cesiones que ha hecho el gobierno de Sánchez son absolutamente letales. Y para nosotros, el Partido Popular, y lo veremos en la Convención Nacional del próximo 18, 19 y 20 de enero, la educación es fundamental, porque la educación es la palanca de desarrollo y de futuro de nuestros jóvenes y, en definitiva, la garantía de cualquier nación que se precie. En tercer lugar, la seguridad. El gobierno de Pedro Sánchez ha sido un desastre en materia de seguridad. Empecemos con la inmigración. Tal y como le dijimos en agosto, cuando yo visité Melilla, Ceuta, Algeciras, visitaré, por cierto, Ceuta y Melilla también la semana que viene, yo ya dije que el efecto llamada de esos barcos, hoy ha llegado otro también, el Open Arms, ha llegado con 300 inmigrantes a un puerto español. El efecto llamada de esa política buenista y demagógica de Sánchez iba a causar una oleada migratoria sin precedentes. Así ha pasado. Siento haber tenido razón. Estamos ahora mismo, y las cifras no son mías, las cifras son de Frontex. Estamos ante la peor oleada de inmigración irregular de España desde el año 2006, la famosa crisis de los cayucos de Zapatero. Ha entrado por la ruta mediterránea occidental, es decir, a través de España, sea las ciudades de Ceuta y Melilla o la costa andaluza o de Canarias, ha entrado un 150% más de inmigración respecto a la etapa en la que no gobernaba el Partido Socialista. Más de 55.000 inmigrantes ilegales han entrado en España, que además son explotados, son esclavizados por las mafias, que han ganado este año 7.000 millones de euros explotando y esclavizando a más de 2 millones de seres humanos. Eso lo dijimos hace unos meses. Nos llamaron de todo. Radicales, populistas, Salvinis, no sé qué. Bueno, al final han tenido que hacer lo que ya decíamos, que es aplique usted la Ley de Seguridad Ciudadana, no quite las concertinas. Usted lo que tiene que hacer es defender a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en las fronteras, coordínese con la Unión Europea, vaya a Marruecos a hablar de inmigración y no de mundiales de fútbol, deje de hacer el ridículo, hable usted de lo que hay que hablar. Al final han tenido que hacer lo que les decíamos, pero siguen negando lo que dijimos que iba a pasar. Y es que al final, por su demagógico efecto llamada, España sufre la peor crisis de inmigración de la última década, por lo menos. Y ya veremos lo que pasa el año que viene cuando sigan gobernando. Seguridad también es lo que hay que hacer en materia de prevención y sanción de los crímenes. El Partido Popular aprobó la prisión permanente revisable. Y yo el otro día hice en sede parlamentaria un ruego, no al calor de ningún acontecimiento, de ninguna tragedia, de ningún suceso horrible que a todos nos estremece. Lo dije por responsabilidad de Estado, que no derogaran la prisión permanente revisable, que es plenamente constitucional, que está en los países de nuestro entorno, que ha sido aplicada a parricidas, a descuartizadores como el de Pioz, el crimen espeluznante de Pioz, que puede ser aplicada al asesino de Laura Luelmo, del cual conocemos cada vez más detalles escabrosos, que no lo pueden derogar, y lo que me contestan es no, es que, claro, no se hubiera evitado esta muerte con la prisión permanente revisable. Hombre, si no se le ha aplicado en su último intento, en su último asesinato de una anciana o en su último intento de rapto y de agresión sexual, evidentemente no, pero es disuasoria y, sobre todo, permitirá que no reincidan estos salvajes cuando salgan a la calle, que en la mayoría de los casos, y estamos viendo cómo han sido en los violadores excarcelados por la doctrina del Tribunal de Estrasburgo,
casi todos han reincidido. Por tanto, no podemos dejar que nuestros hijos, que la sociedad, que la gente de bien tenga miedo a salir a la calle. Y no podemos tolerar que haya una izquierda tan retrógrada en España que diga que lo que hay que hacer es proteger a las mujeres por la calle. Pero vamos a ver, ¿pero qué pretende la izquierda? ¿Poner escoltas a cada mujer porque llegue tarde a su casa? ¿No será mejor tener una política penitenciaria y una ley de enjuiciamiento criminal y un código penal que prevenga cualquier tipo de delito y que los sancione y que los tenga en la cárcel mientras no estén rehabilitados y puedan reincidir? Esto es lo que se hace en los países serios del mundo. Y no ese discurso que equipara a la víctima con el verdugo, que busca relaciones causales en el género de la víctima, no. Aquí hay delincuentes y aquí hay víctimas. Y los delincuentes tienen que estar en la cárcel y las víctimas sanas y salvas. Y no hay más tutías. Por tanto, política de seguridad contra los crímenes más execrables. Ya hemos, como sabéis, por los medios, no solo pedimos que no se derogue, sino que hemos pedido que haya 6 supuestos más de prisión permanente revisable, entre ellos el asesinato con ocultación de cadáver, para que dejen de torturar en vida a los padres de Marta del Castillo, y, entre otros, el secuestro con consecuencia de asesinato, porque precisamente la mayoría de los delitos de violencia de género, de violencia doméstica, empiezan con la retención y acaban en el asesinato. El tercer punto en seguridad para nosotros también es muy importante, y es la seguridad antiterrorista. Primero, recordar que, igual que otros países europeos ponen medidas contra el terrorismo yihadista, en España lo que no podemos pensar es que aquí no ha pasado nada. Yo recuerdo este verano, como hacemos balance de lo que ha sido este año, ya fui como presidente del Partido Popular, ya estaba Sánchez como presidente del Gobierno, que lo que vi en Barcelona en el primer aniversario de los atentados yihadistas en las Ramblas me pareció pueril y absurdo. No había que decir qué había pasado ahí. Barcelona era una ciudad de paz, ¿no? Entonces, no sé, podía parecer, si llegara un turista, que a alguien se le fue los frenos en las Ramblas. No, no. Nos matan por lo que somos. Nos matan por nuestros principios. Nos matan porque lo que quieren es acabar con nuestros sistemas democráticos y de libertades, que ellos deploran, que ellos tienen, por sus propias convicciones, que aniquilar. Por tanto, dejemos de hacer estos discursos ridículos, pueriles, buenistas, cuando nos están matando, porque lo acabamos de ver recientemente en países europeos. Hay que seguir teniendo el apoyo que necesiten las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin atemorizar a la población, simplemente siendo un gobierno responsable y sin complejos a la hora de afrontar la prevención de estas cuestiones. Pero no me quiero olvidar del terrorismo que hemos sufrido en España durante muchas décadas, porque los terrorismos son lo mismo. Al final buscan lo mismo, que es acabar con aquellos que les molestamos. A ETA les molestábamos los demócratas, les molestábamos los españoles que queríamos vivir en paz, en libertad, en una España unida. Y como les molestábamos, mataron a 800 de los nuestros. Y como les molestábamos, hubo miles de secuestrados, extorsionados, mutilados, durante casi medio siglo de historia de la banda terrorista etarra. Lo que no podemos tolerar ahora es que lo que no consiguieron matando lo puedan conseguir por haber dejado de matar. Porque ETA no ha decidido dejar de matar. ETA ha sido derrotada. Y ha sido derrotada en gran medida, y estoy siendo muy generoso, por la labor que hicieron los gobiernos del Partido Popular, por el cumplimiento íntegro de las penas, por el fin de la política de beneficios penitenciarios para los etarras, por la coordinación internacional, por el cortocircuitar las fuentes de financiación, por la ilegalización de los brazos políticos de los etarras que intentaban blanquear su acción criminal y señalaban a los que tenían que matar. Por tanto, cuando yo ahora veo en una foto, ayer, que se han ido de cena de Navidad la líder del Partido Socialista del País Vasco con Arnaldo Otegi, yo le pregunto al señor Sánchez, ¿por qué no la cesa ya? ¿Por qué no explica a los asesinados del Partido Socialista por la banda terrorista ETA cómo es posible que un secuestrador probado como Arnaldo Otegi, que disparó a nuestro compañero Gabriel Cisneros cuando intentaba secuestrarle en el Parque del Retiro y secuestró a Javier Rupérez, compañero nuestro también de la UCD, cómo es posible que se vayan a tomar vinos y un pavo de Navidad con un terrorista que además está ahora humillando a todas las víctimas?
Señor Sánchez, haga algo. Es indigno ver esa foto, que haya dimitido Fernando Mújica, que tenga usted a varones del Partido Socialista diciendo que es escandalosamente vergonzante y, sin embargo, que encima nos intente decir, como dice Zapatero, que el señor Otegi es un hombre de paz, un hombre fundamental para el fin de ETA y que, por los votos que necesita de abstención de Bildu, someta a esta vergüenza a su partido y a España. Pues mira, el otro día hicieron una entrevista a Arnaldo Otegi, ¿no? Y entonces decían, digo, es que está aquí Javier Maroto, es que esas palabras hace unos años suponían muchas cosas, ¿no? Decía, no hay que dejar de poner el foco en el nacionalismo catalán, ya hay que poner el foco en gente como Pablo Casado. Esto lo dijo Arnaldo Otegi la semana pasada. Es decir, un terrorista que ahora tiene agarrado al gobierno porque necesita sus votos, se permite la licencia de decir a los españoles en quién hay que poner el foco y en quién nos lo tienen que poner, que es a los que criticamos esta tergiversación del relato de las víctimas y que nos quejamos frente a estas fotos que son absolutamente humillantes para ellas. Ayer, en Navarra, nos decían que el alcalde de Bildu quiere hacer en un paseo una escenificación de espacios del tamaño de una celda, en la que, según ellos, sufren mucho los terroristas de ETA, ¿no? Los asesinos, ¿no? Sufren mucho por estar en la cárcel, por haber matado gente, ¿no? Y yo entonces decía, si hay que escenificar lo que mide una cárcel para que la gente vea dónde están los asesinos, ¿qué tenemos que poner? ¿Ataúdes para que la gente vea lo que sufren las víctimas? ¿Lápidas para que vean lo que sufren los familiares de las víctimas? Pero ¿cómo es posible que en España haya un alcalde que utilice un espacio público para reivindicar el nombre de aquellos que han asesinado? ¿Cómo es posible que la semana pasada hubiera un acto de enaltecimiento de terroristas que volvían a sus pueblos después de ser excarcelados y zarandearan y escupieran a nuestros compañeros del PP de Vizcaya? ¿Cómo es posible que haya un presidente del gobierno que, en vez de denunciar todo esto, esté diciendo que es que hay que hablar y superar esto y establecer un relato generoso por ambas partes? ¿Cómo es posible que volvamos otra vez a esa ignominia en la que había un conflicto supuesto entre españoles a los que mataban y otros que empuñaban las armas? Eso también es seguridad, eso también es un balance. Porque el balance de Pedro Sánchez es que ha acercado a 15 terroristas a las cárceles cercanas al País Vasco. El balance de Pedro Sánchez es que nos ha rechazado nuestra propuesta de modificar el Código Penal en el artículo 578 para que el mero anuncio de un acto de enaltecimiento del terrorismo ya sea punible. Porque el Gobierno no nos acepta nuestra previsión y la de las asociaciones de víctimas de que la Ley General Penitenciaria, en su artículo 76.2, exija a los terroristas la colaboración efectiva en el esclarecimiento de los crímenes etarras para poder acceder del primer grado al segundo grado. Eso también es seguridad, eso también es dignidad, eso es memoria y eso es justicia para las víctimas, y el legado de Sánchez ha sido, una vez más, absolutamente vergonzante. Y en cuarto lugar, solo hay 5, cuarto lugar, tenemos el tema del ámbito internacional. Ya he dicho que el Gobierno de España nos dejó a los pies de los caballos en la negociación de los presupuestos, tanto que se quejaban, nos llamaban antipatriotas. No, es que el presidente del Partido Popular va a Bruselas a decir que los presupuestos no son aceptables. Oye, yo decía lo que es mi responsabilidad, pero es que luego la Comisión Europea dijo que no son aceptables. Y lo dijo el FMI, y lo dijo la OCDE. Pero es que ha habido más momentos verdaderamente lamentables. Por ejemplo, que Pedro Sánchez, en la negociación con la Unión Europea, capitulara de su responsabilidad para defender la soberanía española en Gibraltar. Fue lamentable. Tenía la negociación encarrilada. Solo tenía que pedir que las conclusiones del Consejo Europeo entraran en el tratado. Solo tenía que hacer que la cláusula cuarta se convirtiera en un artículo 184, pero no. Él estaba en Cuba, visitando a un dictador, mientras el Reino Unido con la Unión Europea negociaba
un estatus para Gibraltar, rompiendo la unanimidad de los 27 estados que decían que nada se podría negociar sin el acuerdo entre la Unión Europea y España. Primer fracaso rotundo internacional. Pero es que hubo más. Le reclamamos que entrara en el Grupo de Lima, con países como Canadá, como Alemania, como Francia, como Colombia, como Chile, como Argentina, como Perú, para apoyar a los disidentes y opositores venezolanos. Le pedimos que dijera alto y claro que no se podía tolerar una dictadura como la de Maduro, que según la según la OEA, la Organización de Estados Americanos, no yo, Luis Almagro, fue ministro de Exteriores de un gobierno socialista en Uruguay. No creo que sea un peligroso derechista, ni tampoco Felipe González, ¿no? Pues lo que están diciendo es que ha habido 6.000 ejecuciones en Venezuela, que ha habido 6.000 arrestos arbitrarios, que ha habido 300 casos de torturas, que hay 300 presos políticos en las cárceles. Eso lo dice un informe internacional. Y, sin embargo, Pedro Sánchez se niega a llamarlos presos políticos, se niega a condenar la dictadura de Maduro, prefiere viajar al continente americano para decirle al presidente de Chile en su cara: no voy a condenar lo que usted me está pidiendo, porque le estaba pidiendo cómo es posible que España no esté en el grupo de países que está denunciando una dictadura. Es que no queremos lo mismo para todos nuestros países, no queremos lo mismo en España que en Venezuela. No nos quejamos de lo que pasa en Nicaragua o en Cuba y, sin embargo, nos ponemos muy dignos con lo que hacen otros países en la Unión Europea. Eso fue algo tremendamente lamentable. Igual que ha sido muy lamentable, y ya acabo, en un quinto punto, lo que ha pasado con la política territorial. Esto es lo más grave que hemos tenido en estos 200 días. 200 días en los que las instituciones en España se han visto atacadas. Ayer, ya he dicho lo del Senado, intentan pasar nuestra mayoría. En 200 días, 22 reales decretos, 22 decretazos, tanto que decían que no se podía gobernar con decretos, todo con el rodillo, porque no tienen apoyos parlamentarios ni para aprobar los presupuestos, ni para aprobar sus leyes, ni para convalidarlas, y tienen que venir a que nosotros les rescatemos las que son más importantes y más urgentes, y por supuesto las que apoyamos son las que dejamos hechas ya y que eran buenas para España. Pero, como digo, en esa degradación institucional que estamos viviendo, además de tener que reabrir problemas ya felizmente superados, reabrir heridas, reabrir cicatrices, reabrir la historia de España, en vez de apelar a la concordia en este 40 aniversario de la Constitución, tal y como pidió Su Majestad el Rey hace apenas 2 días, pues lo que está haciendo Pedro Sánchez es actuar como un títere de los independentistas. Le decía la consejera de Presidencia catalana: no actúe usted como un títere del Estado. No, desde luego que no le ha hecho falta. Ha hecho que el Estado sea un títere de los independentistas. El presidente del Gobierno es el presidente más débil de la historia de España. Tiene 84 escaños, 50 menos que el Partido Popular, el partido que ganamos las elecciones hace muy pocas fechas, en ese momento, 2 años antes de la moción de censura. El presidente del Gobierno de España es el primer presidente del Gobierno que gobierna sin haber ganado las elecciones y el primero que lo hace de la mano de aquellos que quieren romper España, de los independentistas, de los batasunos y de los de Podemos. Y, por tanto, para pagar los votos de la moción de censura, lo que está haciendo es todo lo que le pide Torra y Puigdemont. Lo hemos visto en ese documento de 21 medidas que es verdaderamente abochornante, en las que se habla de que hace falta de una mediación internacional entre España y Cataluña. O sea, una mediación internacional entre la nación española y una parte de ella. Se habla de conflicto, como si en Cataluña hubiera un problema entre 2 bandos, cuando solo hay uno. Los de la Cale Borroca independentista que apalean policías y parten la nariz a mujeres que quitan lazos, que escrachean nuestras sedes y que revientan los coches a nuestro presidente de Cataluña. Y, sin embargo, Sánchez firma ese comunicado diciendo que hay un conflicto. Yo no sé de quién será el conflicto. A lo mejor de los que somos escracheados y somos agredidos. Y luego habla también de la necesidad de una consulta de autogobierno, es decir, de un referéndum, es decir, o de un nuevo estatuto o de una consulta de autodeterminación
que es lo mismo, es decir, de la quiebra de la Constitución, de la quiebra de la soberanía nacional en el Congreso y en el Senado, de una democracia representativa que tiene a sus legítimos representantes de la sociedad en las Cortes. Lo que está pasando en Cataluña es muy grave y nosotros, en este balance de gestión, tenemos que decir que hemos hecho todo lo posible por evitarlo. Desde mi ofrecimiento el 2 de agosto de aplicar el 155 solo con los votos del Partido Popular, hasta nuestro ofrecimiento de volver a legislar el referéndum ilegal para evitar cualquier consulta que luego tenga que ser recurrida, pasando por la modificación de la ley de indultos para prohibir los indultos a condenados por rebelión y por sedición, siguiendo por la propuesta de ley de símbolos para que se dejen de ultrajar nuestra bandera, nuestro himno y a nuestro jefe del Estado, continuando por la modificación de la ley de acción exterior para que se cierren las mal llamadas embajadas que financian con nuestros impuestos la propaganda separatista, continuando por la petición de modificación de la euroorden para que nuestra justicia no sea humillada por ningún otro Estado comunitario y sea automática la devolución de delincuentes con procesos instruidos por rebelión y sedición. Es decir, hemos hecho todo lo que hemos podido. Cada semana prácticamente ha habido una iniciativa desde la oposición, lealmente, y ha sido sistemáticamente rechazada. ¿Por qué? Porque quieren seguir gobernando gracias a los votos de Esquerra Republicana y del PDeCAT. Da igual que escupan a sus ministros, da igual que insulten al rey, da igual que amenacen a los partidos constitucionalistas, a Sánchez le da igual, solo quiere seguir estando en la Moncloa, en el Banco Azul, con su avión y con los boatos y la liturgia de una presidencia del Gobierno para la que no da la talla. Yo en la primera intervención que tuve en el Pleno ya le dije, a colación de esa entrevista que hizo diciendo 20 veces que era el presidente del Gobierno, que en cuestiones políticas e institucionales el hábito no hace al monje y que el traje de presidente del Gobierno le quedaba demasiado grande. Al final hemos visto que una moción de censura con los enemigos de España iba dirigida a la destrucción de España. Al final, como Sagasta, hemos visto que los nacionalismos, esos regionalismos excluyentes, se convierten en el cascabel de los que quieren romper la patria común de todos. Y por eso en este balance la mayor preocupación que tenemos desde el Partido Popular es qué más tiene que pasar en Cataluña para que el Gobierno ponga orden. ¿Por qué no usa ya la Ley de Seguridad Ciudadana para tomar el control de los Mossos? ¿Por qué no interviene ya las cuentas de la Generalitat que están prevaricando, que están malversando los fondos de todos los catalanes para la propaganda y para la agitación? ¿Por qué no ilegaliza ya los partidos y asociaciones en base a la ley de partidos que están alentando la violencia o justificándola? ¿Por qué no modifica la ley de financiación de partidos para que aquellos con líderes procesados por rebelión no obtengan ni un euro de dinero público? Todo eso es nuestra propuesta para España, de una oposición que cuando injustamente fue sacada del Gobierno como partido, lo que ha hecho durante todos estos meses es trabajar, trabajar y trabajar por España. Hemos demostrado, y lo siento, y ya recapitulo, que teníamos razón en lo que decíamos de Cataluña, en lo que decíamos del acercamiento de presos, en lo que decíamos sobre inmigración, en lo que decíamos en política económica, en lo que decíamos en política educativa, en lo que decíamos en política social, porque nada han hecho que no estuviera ya aprobado y hace falta hacer muchas más cosas. Y por desgracia el tiempo nos ha dado la razón. Pero no queremos tener la razón de lo que anunciábamos que iba a pasar y era negativo. Queremos tener la razón de lo que tiene que pasar y que es positivo. Y lo que yo os digo es que lo que tiene que pasar es que el Partido Popular debe volver al Gobierno cuanto antes. Que estamos preparados, que somos la única fuerza moderada, tranquila, pero sin complejos, para defender a España por encima de todo y para recuperar nuestro prestigio internacional, nuestra prosperidad económica, nuestra dignidad institucional y nuestra defensa de la unidad territorial y la igualdad de todos los españoles. Ese es nuestro único objetivo, servir a los españoles. Y con ese anhelo, pero también con la convicción de que muy pronto lo vamos a lograr, os doy las gracias por vuestra atención, os deseo una vez más muy feliz Navidad y todo lo mejor para el año 2019 y os digo que ese cambio de volver al Gobierno también empieza en La Rioja y también empieza con dos grandes candidatos, con Cuca y con José Ignacio. Muchas gracias.